Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros. Vamos a hablar de un tema del que hace unos videoprogramas tocamos con concretamente Vicente Fuentes, y fue el tema de la antigua Sumer. Hablamos un poco de las costumbres de la antigua Sumeria y posiblemente dónde se encuentran esos dioses en la actualidad. Un poco por encima. Pero si hay una de las personas que realmente ha estudiado muy a fondo el tema de Sumer en el Estado español y ha llegado a interesantes conclusiones, incluso ha escrito algún libro al respecto, no es otro más que David Parcerisa. David Parcerisa, que le tenemos aquí. ¿Qué tal estás, David? ¿Qué tal te Hola, encuentras? JL. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, David. A David lo conocí hace bastante tiempo y siempre ha sido pues un referente dentro de lo que es el tema de nuestros orígenes culturales y posiblemente como raza humana, es muy fácil que venga de la antigua Sumer. ¿Es así o no es así, David? ¿Cuál es nuestro origen realmente? Bueno, yo creo, evidentemente, después de toda mi trayectoria de investigación, que estos seres, estos dioses antiguos llamados Anunnaki, fueron no nuestros creadores propiamente, porque es un tema muy complejo, que tendríamos que incluso remontarnos mucho más para atrás en el tiempo, pero yo sí creo que fueron los que nos hibridaron, es decir, nos mezclaron con los homínidos, muy probablemente con el Neandertal. Luego surgiría el Neanderthalensis, una versión mejorada, y finalmente surgiría el Homo sapiens a través de un. Es que, a ver, el tema es que, en principio, lo que se produjo fue una fecundación in vitro. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Quieres Sí, decir que por una parte había un homínido que era originario del planeta y parte de esa otra genética que se coge es de ellos, de esos es seres de de las estos seres. estrellas? Exacto. Entonces hacen una hibridación y de Sí. ahí sacan a un ser. Sí, Yo te- cogen el óvulo de una hembra mono, de una neandertal, y lo fecundan con esperma Anunnaki. El problema es que ellos iban haciendo diferentes experimentos y volvían a reimplantar este óvulo con otra hembra neandertal. Y salían seres deformes, seres pues, llenos de pelo, no tenían capacidad de razonar. Entonces, claro, viendo estos fracasos, probaron algo diferente. Y era simplemente insertando el óvulo fertilizado en una hembra Anunnaki. Y ahí es cuando empezó a tener éxito este proyecto de creación humana. Y salió el Neanderthalensis. Los dos primeros ejemplares, macho y hembra, eran conocidos como el Adamu, el que como arcilla de la tierra es. Adamu y Tiamat. Vamos a ver. ¿Quieres decir con esto que tenemos una acusada cadena genética que proviene de los Anunnaki? ¿Qué somos más, desde tu punto de vista? ¿Mm? ¿Somos más Anunnaki o seres hibridados o somos más homínidos? O esos antiguos, digamos, seres, pues no sé, como monos, vamos a utilizar este término para que la gente lo ¿Mm? entienda. ¿Mm? ¿Qué es lo que somos más? ¿Qué tenemos más? A nivel físico, nos parecemos más al mono. O sea, Y ¿ellos son distintos físicamente o son también, tienen aspecto homínido, brazos, piernas? tienen aspecto antropomórfico, semi-humano, pero yo creo que eran reptiles. Reptiles humanoides de muy alta estatura y bastante diferentes a nosotros en muchos aspectos. Pero yo creo que hemos heredado de estos homínidos, del Neandertal, el aspecto físico y a nivel psicológico la parte emocional que nos caracteriza como humanos, los sentimientos, la empatía. Sin embargo, la inteligencia como tal, la capacidad de memorizar, de procesar datos, eh, incluso de crear, incluso de crear artísticamente, yo creo que todo esto es una herencia de estos seres reptilianos. Hay una curiosa una traducción de las tablillas sumerias que ¿Mm? efectúa Zecharia Sitchin, en el cual Inanna, cuando la madre de la que diseña, la genetista, creo que es Inanna, No, no, es Ninhursag. Nikursag,
Sí. La genetista que diseña al ser humano en base a, o a ese híbrido, en base a los requerimientos de Enki y Enlil. En un momento dado, yo recuerdo en los libros de Zecharia Sitchin que dice lo siguiente. Le pregunta Ninkursah a Enki y Enlil, bueno, ya tenemos el ser, dice ahora, ¿qué iniquidades queréis que albergue el corazón del ser humano? O sea, como que se nos puede programar la envidia, el odio, los celos, o sea, como que las iniquidades se pudiesen meter ahí. Y entonces, bueno, pues al parecer se nos incluyen dentro de ese código iniquidades que, bueno, pues hace que entre nosotros mismos seamos nuestros propios depredadores, que duda Por cabe. supuesto. Algo que les viene muy bien. Exactamente, les viene muy bien y ahí has dado con un tema que yo creo que es, vamos, la base para comprender el estado en el que se encuentra nuestro planeta, nuestro mundo, y es por eso precisamente. Estas iniquidades que tú mismo dices que introdujeron, pues es un vehículo a través del cual ellos gozan a través de estos conflictos que vamos generando por codicia, por poder, por ambición y constantemente se van alimentando de nuestro sufrimiento. Pues es curioso que digas codicia, poder y ambición, porque esas tres características, esas son o pertenecen a lo que podríamos denominar la selección natural o el más fuerte es el que sobrevive, situado en la famosa parte reptil de Sí, nuestro físico. en nuestro cerebro, sí, 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 sí. es Cerebro reptiliano. claro, la supervivencia, el que es más fuerte, el competir, la codicia, todo este tipo de Ah, cuestiones incluso van vinculadas. la territorialidad, La por supuesto. territorialidad, El por sentido de la ejemplo. supervivencia ante situaciones límite, o tú o yo, este tipo de historias es totalmente regido por el cerebro reptiliano y la frialdad absoluta. Mira, Te voy a hacer una pregunta, porque la creación del hombre aparece en muchas culturas, entre ellas y en una gran analogía, pero desde luego los sumerios son mucho más concisos, más concretos. Creo que a los dioses no les sale bien el primer juego de hombres o de seres humanos. Les sale perfecto, ¿no? Demasiado bien hecho. bien, Tanto sí, que les preocupaba, ¿no? Que te fueran. explico. La primera fase de creación, digamos, viene dado por este proceso que te he explicado, más o menos in vitro, en el que aparece Adamu y Tiamat, ¿no? Lo que pasa es que a base de miles de años, en los textos sumerios se dice que el gen de los Anunnaki, que rige precisamente el estado consciente, es el que otorga al homínido el estado consciente, la inteligencia. Pues con este proyecto del Adamu y Tiamat, a base de miles de años, sus descendientes se van degradando. Degradando significa que empiezan a robar la comida a los dioses, empiezan a saquearlo todo, se pasan el día copulando, dicen los textos, o sea, se vuelven salvajes, en estado primitivo otra vez. Entonces, bueno, sienten que su proyecto ha fracasado absolutamente y por cosas del azar, dicen los textos que no está buscado, Enki, que es digamos, el promotor de esta idea y uno de los creadores principales, un gran genetista, bueno, pues paseando con su visir Isimut a bordo de una pequeña embarcación, encuentra en la orilla a dos hembras neandertalensis y copula con ellas. Y fruto de esa unión sexual surge el Homo sapiens. Y efectivamente, Adapa, que es el primer hombre, Adapa y Titi, son una versión que respecto a nosotros es mucho más mejorada. A nivel genético, a nivel de capacidades incluso psíquicas, hay varias menciones en los textos que hablan de telepatía, de premoniciones, de, digamos, sí, una versión mucho más mejorada. Pero tengo entendido que esa versión tan mejorada no les iba bien, ¿no? Creo que esa versión mejorada, en un momento dado, incluso ellos dicen, estos seres acabarán siendo como nosotros Ahí estaba, y rivalizarán nuestro poder frente a ellos. claro. Y en un momento dado les dice, debemos acabar con estos seres, con todos. Evidentemente, por miedo a que esa creación supere a su creador. Hay una cosa curiosa, corrígeme si me equivoco porque lo recuerdo haber oído hace mucho.
recordar que los textos de Zecharia Sitchin para la eliminación de estos hombres o homínidos o seres más perfectos que nosotros, estaban mucho más preparados, ellos dicen que les acorta la vista, les acorta la visión. Yo no sé exactamente, entonces se mueren, van desapareciendo. Yo desconozco si se mueren sencillamente porque al no ver no pueden cazar y su estirpe va desapareciendo, pero me parece que él pronunciaba algo así como que les acorta o les reduce o les ciega o algo les debe tocar en algún punto. No sé si es que los envenena o químicamente les prepara algún tipo les hacen algo que estos seres, bueno, pues finalmente fallecen y no queda nada de ellos. Bueno, y el diluvio universal también en sí mismo parece ser, según investigaciones bastante recientes, algo absolutamente provocado, no fue algo natural, sino que pudieron haber fundido los casquetes polares para provocar una gran inundación en el planeta. Y ellos tenían tecnología suficiente para hacer eso. Lo que nos lleva a pensar que realmente este diluvio universal fue efectivamente para borrarnos de la faz de la Tierra porque sabíamos demasiado. Habíamos adquirido unos conocimientos por parte de ciertos dioses, de ciertos seres que estaban, digamos, dentro del mismo grupo de los Anunnaki, como Marduk, por ejemplo, o el propio Enki, que eran seres que estaban decididos a compartir sus conocimientos y su tecnología incluso. Cuando levantaron la famosa Torre de Babel, fue de la mano de Marduk, hijo de Enki. Y la Torre de Babel fue algo así como una torre de lanzamiento espacial. Fue el primer intento de, digamos, encumbrar al hombre antiguo casi a la era espacial. Por eso Enlil, fue el dios luego relacionado con el propio Yahvé, que hundió la Torre de Babel, la hizo caer, como símbolo de precisamente eso, de evitar que el hombre llegara a ese conocimiento tan elevado que estaba llegando. Y el diluvio universal les fue muy bien a ese nivel. A partir de entonces hubo una especie de barrera para que los otros dioses no pudiesen nunca llegar a que el hombre fuera depositario de tanto conocimiento. Y sobre todo el tema de las lenguas, la división de las lenguas. Antes solamente había una. Y de ahí, a partir de este hecho que te comentaba de la Torre de Enlil, provoca esta distorsión. Incluso algunos llegan a teorizar de que hubiese el uso de estas facultades que te estaba hablando. Bueno, y fuera sustituido por esta cantidad de idiomas que lo único que han hecho es acabar de confundir a pueblos y culturas. Es curioso que digas esto porque de ello habla el chamán Credo Mutua, un antiguo chamán de los últimos que quedan de la tribu de los Zurú en Sudáfrica, sí, lo conozco. Recogedor de las antiguas tradiciones. Entonces este hombre habla concretamente de los Chitauri, creo que se llaman así. Grandes reptiles. Por cierto, el propio Credo Mutua dice que tenían aspecto reptil y venían de las estrellas. Básicamente todo coincide con lo que estás contando. Y él dice que cogen a los seres humanos que por entonces se hablaban o se comunicaban telepáticamente, incluso con el medio, porque al parecer estos seres humanos tenían una forma de comunicación con otros animales muy sencilla, muy básica, no era una comunicación como podemos tener entre dos seres humanos, tan inteligente, sino cosas muy sencillas. A este ser humano es arrebatado, es hibridado, le eliminan la capacidad de la comunicación telepática y le dan de hablar. Entonces, ellos hablan y esa forma lingüística es la que se impone, porque todos aquellos que no hablaban y mantenían comunicación telepática desaparecen en una zona centrada concretamente en África, que es donde supuestamente está el origen de ese homínido inicial. Vamos a usar este término. Sí. Horrorizados, el ser humano descubre que el lenguaje lo que hace es distanciarles. Es un medio de comunicación que los distancia, les crea muchos problemas para poder, sobre todo, que sus semejantes entiendan sus sentimientos. Es un sistema de comunicación falso, engañoso,
que puedes transmitir engaño y mentira, cosa que era mucho más difícil cuando se estaba utilizando esa telepatía. Entonces lo que hacen es confundir al hombre. Es curioso esas similitudes que existen. Por cierto, hay inundaciones en muchas culturas de la humanidad. También esos seres, como ya hemos dicho antes, eran reptiles. También me acuerdo, y vuelvo al tema de los reptiles, como por ejemplo los dogones tenían un dios que se llamaba Nommo, que era un dios reptil, que venía de una estrella situada en Sirio. Sirio. Sí. Era un dios que cada vez que llegaba Nommo, todos los dogones se tenían prácticamente que salir corriendo porque se alimentaba de hombres. De Por hombres supuesto, mujeres. les introducían, creo, una especie de tubos por la nariz y les succionaban la sangre, los dejaban secos. Sí, pues el tema de la sangre y el dolor va muy ligado a este tipo de dioses. Además, las mitologías aparecen constantemente. Yo te he oído en una ocasión en un programa hacer una especie de recapitulación de dioses con aspecto reptiloide que están vinculados a la creación a lo largo del mundo, independientemente que haya océanos por medio o haya cordilleras infranqueables. El ser humano ha estado siempre creado y dominado por este tipo de entidades reptiloides. Totalmente. Hablamos en Y China la- por ejemplo, y- China, Nua y Fuxi, los cuales hablamos hace tiempo, Quetzalcoatl, Yama no Ochi en Japón, una serpiente que curiosamente era devoradora de humanos también, como el caso de Nommo. y los indios Hopi, Los indios Hopi que también, hablan de una raza también, serpiente que también. habita bajo tierra. Y Curioso. fíjate que en el año 33 el ingeniero de minas Warren Schaffel, advertido por estos mismos Hopi, hizo bajar una sonda a más de 300 metros en la colina de Fort Moore, donde está hoy Hollywood, Los Ángeles, Ah, y ahí descubrieron una ciudad intraterrena con vestigios de una civilización reptiliana. Encontraron más de 30 y pico planchas con inscripciones imposibles de traducir. No hay ningún lingüista que haya conseguido traducir. efectivamente. Con una red Sí, de sí, sí, túneles sí, sí, sí. inmensa. O sea, una civilización reptil bajo tierra. Y todo Sí, eso se ha ocultado totalmente. sí, sí, Absolutamente. sí, Por sí, sí. Todo eso las está oculto. autoridades. Creo que en la isla de Chipre también hay una red. Chipre, creo que hay una importante red de túneles muy vinculadas a estos seres reptiloides. Los reptiles aparecen incluso en las culturas nórdicas, con un reptil importantísimo, que era Yogumarden Nagar, fíjate, Nagar, era Nagar, Nagash. era un dios reptil que abarcaba a la humanidad entera, el mundo entero, una especie de control total del mundo, que curiosamente, si vemos lo de Nagas, en el hinduismo se contempla la figura de Nagas como los responsables de la creación, concretamente un dios, que era un dios reptil que se llamaba Sesha. Exacto. Y siempre van vinculados a la capacidad de metamorfosearse. O sea, seres metamórficos, capaces de Efectivamente. cambiar de forma. Y eso es algo que incluso hay algunas representaciones en Egipto en donde podemos ver seres humanos que pasan por un proceso de transformación y se convierten en serpientes. O sea, son no solo serpientes, hay muchas entidades zoomórficas en Egipto. Y eso es algo que, ya digo, muchísimas culturas. Mira, yo a nivel personal pienso que los Anunnaki posiblemente presentaban rasgos que podríamos calificar como de albinos. O sea, lo más parecido a nivel humano con los nórdicos, piel blanca. David Icke habla de que los Anunnaki se habían cruzado con los antiguos habitantes de Marte, que eran conocidos como los Aryan. No sé si has oído hablar de esta línea de investigación. Yo he escuchado algo muy curioso con respecto a los habitantes, el origen marciano del ser humano. Se agarra a una curiosa teoría que te voy a explicar. Al parecer, tú sabes lo que es un tanque de aislamiento sensorial. Un tanque de aislamiento sensorial es un tanque de agua altamente salina en el cual tú te metes, te cierran, hay una pequeña lucecita y empiezas a meditar. Estás en un estado de flotabilidad, muy curioso, y digamos que las visiones que empiezas a tener cuando entras en estados de meditación son sorprendentes, muy acusadas, como que esa flotabilidad hace que tu mente empiece a tener, bueno, pues digamos que visiones hasta psicodélicas de lo más alucinantes. Mm. Se da la circunstancia de que uno de los ritmos, un ciclo circadiano del ser humano, cuando está en los tanques de aislamiento sensorial, pasa de durar 24 horas a durar exactamente el ciclo de rotación de Marte.
las mismas horas y los mismos minutos. Como que ancestralmente el ser humano viniera de ahí. Pero es que lo más curioso de los tanques de aislamiento sensorial y de ese ciclo circadiano que coincide con el de Marte cuando te metes en uno de esos tanques, es que solo ocurre con la raza blanca. Otras razas no ocurre. No ocurre con la raza negra o la raza amarilla o la raza cobriza. No, ocurre solamente con la raza blanca. Ese tipo de conexión con el ciclo circadiano de la rotación de Marte. Pero es que es clavado, hay estudios al respecto. Pues sí, efectivamente, nos encontramos un montón de dioses, incluso la famosa diosa serpiente del arco iris en Australia. En Australia, sí, señor. Curiosamente, cuando vemos a Elizabeth, la reina Elizabeth, aparece en uno de sus cuadros con un arco iris, muy misteriosamente, como hablando de una segunda, como otra dimensión, como otro punto, otro lugar, y es muy, muy recurrente la figura del arco iris. Y luego, otro tema que también creo que es muy importante es el símbolo del caduceo. Las dos serpientes enroscadas que representan el conocimiento. Efectivamente, porque era el símbolo de Enki, que luego cedió a su hijo, a su sabio hijo Ningishida. Ningishida, efectivamente, es que son dos serpientes. Son dos serpientes. Es el caduceo. Claro. Es Nua y Fuxi. Es que son exactamente. Que son iguales. Además, pero fíjate, JL, que hubiesen podido representar ese símbolo con gusanos, con cuerdas, con lianas, pero no. Tenía que ser con serpientes. Y ahí subyace la naturaleza reptil de estos seres, que nos manipularon genéticamente, y es su forma de decirnos, nosotros os creamos. Es, por así decirlo, su marca de fábrica, el copyright. El caduceo, al mismo tiempo, simboliza la sabiduría. Y uno se pregunta, ¿qué clase de sabiduría tiene la serpiente? No es un animal especialmente inteligente. Bueno, pues evidentemente se refiere a los Anunnaki. Ellos sí tenían ese conocimiento. Claro. ¿Por qué crees que Ningishida en sus representaciones está flanqueado por dos elefantes? Dos elefantes no, dos leones o dos perros o dos leones, una serie de caninos que representan los guardianes del conocimiento, como aparece constantemente en muchas culturas en las que aparecen edificios muy secretos flanqueados por dos leones. Véase incluso el Parlamento español también tiene ese tipo de figuras, o la ciudad prohibida, me parece que es en Beijing, me parece que es la ciudad prohibida en China, también aparecen los dos leones y aparecen innumerables culturas esos leones, y por supuesto en el Ningishida aparece esos dos leones flanqueando y protegiendo a esa doble serpiente. Exactamente. Y fíjate, JL, que mucha gente se cree que los Anunnaki eran humanos como nosotros. Y Xi Jinping mantenía esta postura. Él omite totalmente cualquier evidencia reptiliana. Pero más allá de... Pero lo hace erróneamente, porque si observas las tablillas, en no pocas representaciones aparecen demasiadas, y mira qué palabra uso, escamas. Exactamente. Eso es muy importante. Pero para mí lo que es vital, y eso la gente tiene que empezar un poco a reflexionarlo y a cuestionárselo, es que los artistas sumerios los representaban como humanos y ya se lo tragan, pican el anzuelo. Pero mucha gente no sabe que estos dioses les prohibieron que les reflejaran en su aspecto real. Y eso está explícitamente citado en los textos sumerios. Y luego está el tema de las estatuillas encontradas al norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Y son estas que te muestro a continuación. Cultura presumérica. Una reproducción casi idéntica de una amiga mía. Este es macho. Y esta es la más interesante, la hembra. Podemos ver este cráneo completamente dolicocéfalo. Que luego verás que Tutankamón, Nefertiti o Akenatón, los faraones, tenían evidentemente unos cráneos sospechosamente alargados también. Con lo cual... De hecho, sus coronas reales tenían que ser alargadas, las del Alto y del Bajo, concretamente las del Alto y Bajo Egipto cuando se funden, y ese alargamiento no es sencillamente porque colocasen tablillas. Si yo coloco tablillas a un niño y presiono su cráneo para deformarlo, no obtengo duplicar o triplicar la capacidad craneal.
Obtengo la misma Exactamente. capacidad craneal con distinta forma. En este caso, esos seres como el que tú sostienes en la mano, la capacidad craneal es notablemente. Muéstranos otra vez esa figura y qué tiene en la mano, como un niño, Este niño que podemos ver que efectivamente aún tiene un aspecto más reptiliano que la propia madre. todavía más, todavía Todavía más. más. Es Exactamente. sorprendente. Es Sí. sorprendente. No, no, es muy interesante. Yo estoy convencido de que estos seres tenían un aspecto muy, muy parecido. El tema de los cambios de forma, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad que tenían ellos de saber utilizar al máximo de potencial la glándula pineal. Y eso es un símbolo que aparece constantemente en los grabados sumerios, que aparecen los Anunnaki sujetando Mm. una piña. Y eso para mí es un indicador de que ellos sabían cómo utilizar esta glándula pineal para trasladarse hacia otros planos, para poder abrir otras frecuencias hacia otros mundos. La puerta dimensional, la piña. Sí, Bueno, la piña y la concha, que aparece constantemente, una piña y una concha. Fíjate qué curioso. La piña, en el Vaticano hay una plaza que se llama la Plaza de la Piña. Y una hay piña enorme. una piña inmensa, oh, tremenda. No sé si tiene 4 metros de altura. En el centro de esa plaza hay un ojo ofídico que se puede ver Ofídico. claramente. Hay un post en Mundo Desconocido donde analizamos todo ese tipo de cuestiones. Y además, curiosamente, ese ojo se puede girar. Lo puedes girar, lo puedes rotar, como que estuviera diciendo, estoy mirando todas las opciones, os veo a todos. Y sobre esa piña, en la parte superior de la bóveda, hay una enorme concha que incluso aparece en algunos de los grabados sumerios relacionando esa concha con el famoso árbol de la vida. Piña, concha, ojo reptil, cada uno que lo Claro, esto nos hablaría de que si son capaces estas entidades de proyectar puertas hacia otros planos a nivel mental, imagínate que no podrán hacer a nivel tecnológico. pues evidentemente a nivel tecnológico pueden hacer que hoy en día estén entre nosotros, nosotros no los veamos, estén dominando la economía, la política, las guerras, estén dominando nuestro sufrimiento, nuestras alegrías y nos tengan sencillamente como a ganado, que Por supuesto. posiblemente sea lo que estén haciendo. Yo Es creo que esto curioso. fue algo que cuando nos crearon quizás no eran conscientes de ello. Creo que es un proceso en el que gradualmente se dieron cuenta de que les podíamos suministrar un gran placer con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Y de ahí viene todo bueno, toda la historia de la Biblia y Yahvé, que es una constante agenda, todo programado para que los pueblos de la Tierra se enfrentaran entre sí constantemente a través de múltiples guerras e Sí, enfrentamientos. es Eso curioso. es algo que, por lógica, debería de hacernos pensar un poco si el ser humano es tan estúpido como para estar siempre batallando. Bueno, Y además, realmente, puedo observar un dato curioso. La zona de la Tierra donde ha habido más guerras, mm, ¿dónde es? Oriente Medio. oh, claro, Oriente Medio es la zona más caliente del planeta. Ya Josué se encargaba de matar, asesinar, destruir a los amorreos, filisteos, jebuseos, los hititas, los amaletitas, con el beneplácito de Jehová. Además, no solo aplaudía a Jehová, sino que les decía, oye, que no quede ni mujer ni niños. O ni, sea, ni ni asnos ni asnos, camellos. Va a ni ir bien. asnos ni camellos. O sea, Sí, sí. quiere decir que ya estamos hablando, de hecho Josué creo que diezmó entre el 15 y el 20% de la población del planeta con sus expediciones, intentando Mm. recuperar la tierra prometida. Pero es que todos estos pueblos sumerios se peleaban entre ellos también constantemente. De hecho, fue Asurbanipal, 600 y pico antes de Cristo, fue el primero que consigue de alguna manera unificarlos, ¿no? Me parece que con mano de hierro, claro, no los unifica hablando con ellos, no. Los unifica con mano de hierro y se Siempre. crea la famosa la capital que estaba en Nínive, donde se almacenan las tablillas, históricas tablillas bueno, pues como tesoro para el propio Surbanipal, era la historia de aquel pueblo que había forjado, vamos a usar este término, que fue el grande de los grandes, el rey más poderoso. Después vendría reyes persas como por ejemplo Darío el Grande, esos ya son posteriores y desde luego con mucho menos esplendor que Asurbanipal. Bueno, pues es curioso ver que todo este tipo de cuestiones nos hace a nosotros pensar. Hay un momento dado que todos esos dioses desaparecen, ya no se les ve por ningún lado. Aparece el Imperio Romano,
nuevo imperio romano, aparece el imperio griego, el macedónico, que toma lo que es Persia a través de Alejandro Magno. Todo aquello desaparece, los dioses los abandonan, no los apoyan, no se encuentra el resto de nada de ellos. Sin embargo, esa sigue siendo una zona caliente hasta que incluso a fecha de hoy las principales guerras del planeta están centradas allí. Objetivos los mismos, porque es verdad, quiero recordar que saquearon el museo de Bagdad. Sí, sí, en el año 2003 requisaron, robaron todas las tablillas, tesoros, estatuas que desde luego había en el Museo de Bagdad que nos hubiese podido aportar mucha información sobre estos seres, precisamente. Sí, 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 porque no estaban traducidas todas. Creo que el proceso de traducción es lento, de tablillas traducidas, pero no las 22 o 23.000 que presuntamente había en el Museo de Bagdad, creo recordar, o que encontraron en Nínive. 22 o 23.000. Sí, incluso faltaban por traducir las 2 o 3 últimas tablillas que hablaban de cuál fue la suerte del rey de Uruk, Gilgamesh, que no se sabía, y hace recientemente poco, no sé cuántos, pocos años, 2 o 3 años, un italiano, creo que se llamaba Giuseppe Pettinato o algo así, lo tradujo y fue el que vino a decir que Gilgamesh, al no conseguir la famosa inmortalidad que buscaba, está descrito en la epopeya épica de Gilgamesh, acabó suicidándose junto con toda la corte real. Esto es uno de los últimos datos que se han conseguido traducir. Imagínate cuántas más debe de existir de tablillas que hablan de cosas, vamos, muchísimo más reveladoras sobre nuestro propio futuro como especie. Sí, efectivamente, y todo aquello no solo está perdido en estos momentos, sino que posiblemente se encuentre en una inmensa nave industrial en manos de algún poderoso gobierno y clasificado como el más alto secreto. Es que fíjate que muchas veces hacen los militares auténticas tonterías, auténticas chorradas que aparentemente no tienen ningún sentido, como por ejemplo en mitad del desierto en Irak hacen explotar un misil. Ahí no hay ningún blanco militar. Sin embargo, la realidad es que debajo hay auténticas bibliotecas gigantescas, bibliotecas que solo ellos, a través de su tecnología, pueden captar bajo tierra. Hacen estallar esos explosivos para hundirlas, para que no haya más vestigios de todo esto. Efectivamente. Es curioso porque hay una tecnología muy poco conocida, se desarrolló en los años 80, es tomografía de penetración de satélite, utilizan frecuencias de infrarrojo. Y concretamente fue una filtración de sus sistemas de espionaje satélites tipo Vortex, que los Vortex son muy parecidos al Hubble, curioso. Pero bueno, esta tecnología lo que hace es que envía ondas infrarrojas y dependiendo de la frecuencia penetra más o menos en el suelo y hace una composición tridimensional de lo que realmente se encuentra en el subsuelo. Es una impresionante tecnología, con lo cual lo que estás contando coincide bastante con la tecnología de los sistemas tales como el que he tenido ocasión de hablar ahora mismo. Bueno, David, llevamos 33 minutos hablando de este tema, es un tema fascinante, daría para hablar mucho más. Estarás más en Mundo Desconocido si tú quieres, evidentemente, para hablar de estos temas y de otros, que sé que no solo te centras en el mundo de la antigua Sumeria y los antiguos dioses, sino que has diversificado tus conocimientos e incluso tienes experiencias personales bastante interesantes que estaría bien que nos las contases. Pues nada, David, agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Para mí un gran honor, JL. Muy bien, pues Gracias. nada más y más. Desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.